Recorder in progress, me dice la máquina. Es el presidente de Segitur, que es la sociedad mercantil estatal para la gestión e innovación y las tecnologías turísticas. Depende del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y está adscrita a la Secretaría de Estado de Turismo. Es la responsable de impulsar la innovación y D+I en el sector turístico español, tanto en el sector público, con nuevos modelos y canales de promoción, gestión y creación de destinos inteligentes, etcétera, etcétera, y también en el sector privado, pues apoyo a emprendedores, nuevos modelos de gestión sostenible y más competitivo y exportación de la tecnología española. Así que teniendo en cuenta que estamos en el grupo de turismo y cultura, pues creo que es un invitado que nos viene al pelo. Así que, Enrique, muchas gracias por acompañarnos esta tarde y cuando quieras. Pues muchas gracias por la invitación, que es, bueno, sabéis que me hace muchísima ilusión estar con vosotros, ¿no? Porque esto es lo que más me gusta del mundo, ¿no? No sé si se está viendo la pantalla. Sí. Entiendo que es la 2. Espera, a ver, ahí está. Bueno, aquí está. Me voy a intercambiar, perdón. Vale. La idea, tal como la he planteado, pues es cuál es la filosofía que nosotros nos inspira cuando trabajamos con los destinos y por qué los destinos. Esto se basa en un estudio de todos los estudios que hay académicos sobre la competitividad en turismo. Al final, ¿qué determina que las cosas vayan bien o vayan mal, ¿no? Y todos los modelos que hay, solo cito los dos últimos, pero tenéis un informe completo en la página web de Segitur, todos aluden a lo decisivo que resulta la gestión pública y los recursos naturales. Y sin embargo, en las explicaciones habituales cuando se habla de turismo, se habla de billetes, se habla de alquiler de coches, de hoteles, pero nadie dice que si el destino funciona mal o si los recursos naturales que son fundamentales se estropean, las cosas van mal. Es tan alto el impacto de la gestión que hace ya algún tiempo la OMT les dirigió a los destinos un mensaje diciendo: usted tiene que dejar, si se me permite pues hacerlo de una forma un poco gráfica, de pensar en folletos y en visitar ferias, y cuando piense en turismo, pensar que es un gestor público de un destino, ¿no? Y que tiene que pensar en términos de políticas públicas, en términos de organización gestora y no de otras cosas. Aun siendo esto el eje de toda la reflexión académica, en la opinión pública, como os decía, no se tradujo casi nunca, y yo recomiendo, ya que sois lectores y personas estudiosas, este libro de María Velasco, una profesora de la Universidad Complutense, donde se hace un repaso a las historias de la política pública en turismo en nuestro país, ¿no? Diciendo pues estas cosas con bastante más fundamento. Bueno, el modelo que nosotros tenemos de destino turístico inteligente es un modelo que recogió en su momento la reflexión que había más que la reflexión, el concepto que se estaba nombrando por distintas organizaciones sin darle un poso ni darle formalidad, que era el de destino turístico inteligente, y nosotros lo aterrizamos en 5 ejes, ¿no? El de gobernanza, el de innovación, el de tecnología, el de sostenibilidad y el de accesibilidad. Estos ejes, a su vez, en una metodología que ha ido evolucionando desde que la lanzamos, se concreta en una serie de indicadores, de requisitos, y en el tema que hoy nos convoca, el de la sostenibilidad, el del turismo y el patrimonio, lo hemos hecho desde hay por ahí algunos micros que hacen de vez en cuando un ruido rarísimo. Bueno, que lo hemos hecho como un concepto que va más allá de la conservación medioambiental y que se dirige al desarrollo y la mejora del patrimonio cultural, dentro de la política de turismo sostenible. Esto alude también a ese concepto de que el patrimonio no está solo para ser contemplado por los profesionales del sector, que forma parte de la identidad de las ciudades, del disfrute de quienes nos visitan y quienes viven allí. Y lo que también subrayamos ya en nuestro terreno es que el turismo cultural es uno de los turismos con más capacidad de atracción. En estos momentos el 89% de las motivaciones del turismo cultural tienen como foco el turismo patrimonial, las zonas arqueológicas, los museos, etcétera, y creemos que es
de una gran importancia y que está fuera del debate. Si os fijáis en el debate sobre turismo que hay ahora planteado en nuestro país, hay un eje protagonizado fundamentalmente por la parte de Exceltur, que cuando habla de turismo habla de sol y playa fundamentalmente y habla de una zona geográfica muy determinada, por tanto concentra mucho geográficamente y concentra mucho en lo que es el producto. Y la otra visión, que es la mayor parte de los destinos, es que casi todo el mundo tiene en el turismo unos ingresos, una posibilidad de desarrollo y muy particularmente en el patrimonial. España aquí destaca en una posición por tener más de 30.400 bienes de interés cultural y bueno, tenemos todo, si tenemos la concepción del turismo adecuada, que es esta que promueve la consideración del territorio, de las políticas públicas y del turismo como un activo para la totalidad de los destinos y no solo para un grupo de ellos, pues estamos en condiciones de hacer cosas, creo, de valor. Nuestro modelo, el de destino turístico inteligente, os decía, coloca en el eje de sostenibilidad este segundo eje, como veis aquí, es la conservación, mejora y recuperación del patrimonio cultural. Ahí hemos incluido 38 requisitos y 116 indicadores, ¿no? En este ámbito B, este segundo que os señalaba, las cosas más reseñables es dirigirse a dos categorías, la conservación y recuperación del patrimonio cultural y en segundo lugar a las políticas de fomento, puesto que si hacemos turismo tenemos que hacer que la gente venga y mostrarlo, ¿no? Que algunos de los requisitos, que son las figuras de protección del patrimonio que existen en el territorio, la normativa que regula la tipología arquitectónica local, si hay restricciones o no a la construcción, de qué tipo, la normativa local sobre el impacto de instalaciones e infraestructuras, tener un inventario y un plan de actuación escrito, para que eso no lo ponemos aquí, para la conservación, un plan de acción también sobre el patrimonio histórico-artístico, no solo un inventario, sino qué vamos a hacer con él. Luego, programas de recuperación del patrimonio cultural y luego algo que es muy importante, que si existen eventos organizados por el destino que giren en torno a estos bienes que se han identificado y que le den vida, o sea, que se haya convertido en un producto turístico. Aquí tenéis algunos de las recomendaciones que solemos hacer cuando vamos a los destinos y pasamos el modelo completo. Al final hacemos una cosa que llamamos plan de acción y en el caso del patrimonio cultural hay una serie de recomendaciones que suelen salir, ¿no? El desarrollo de una estrategia cultural local en el destino, el fomentar la cultura y el turismo a la vez, el tema de la sostenibilidad sociocultural, distinguir y propiciar tanto el conocimiento del patrimonio cultural tangible como del intangible, los temas de mantenimiento y rehabilitación que son los clásicos, y esto nos ha llevado al final a una reflexión, ¿no? Que parte de un análisis de las fortalezas que creemos que existen, que son el que la definición del problema ha ido ganando en complejidad. Recordáis que, bueno, mejor que yo, que es a lo que os dedicáis todos los días, ¿no? Que se pasó de definir un sector económico, que era el agrario, a hablar de rural y hablar que ahí pues tiene que haber infraestructuras, que es un territorio, no solo un sector económico. De ahí se pasó a las personas, a los servicios que necesitan. Se pasó después a complejizar que no solo las personas que residen ni solo las que la visitan, sino a todas, y de la consideración de lo material o lo inmaterial. Por tanto, con las limitaciones que se quiera, una primera nota de optimismo y una primera tarea sería profundicemos en la definición del problema. Sabéis que en políticas públicas los problemas no existen, se definen y eso conforma todo, la forma en la que vamos a abordar, la forma en la que vamos a medir. En segundo lugar, que está en la literatura académica y no hay alguna referencia por ahí, no descubro nada, que hay países que tienen menos que nosotros o que tienen patrimonio y lo hacen mejor que nosotros, o sea que la existencia de patrimonio no garantiza su conversión en crecimiento, en restauración, en turismo, y que debemos dotarnos de políticas públicas turísticas que estén acordes con esto. Y es un segundo mensaje que creemos que está además refrendado por muchas investigaciones, en el que creemos que hay que profundizar, meterse en temas cómo se hace específicamente, ya que públicos, la promoción de nuestro territorio, de nuestros bienes culturales, alargar las estancias de quienes vienen aquí, enriquecerlas y que vayan más allá de la visita o enriquecer las visitas al menos. Meter la política de rehabilitación de cascos históricos también aquí. En fin, ahí hay una serie de ejes en los que hay que trabajar.
Una tercera fortaleza, una vez que de diagnóstico, sería que las relaciones del turismo con la economía, con el desarrollo económico, no son tan lineales como se suele pretender hacer, ¿no? No es evidente siempre que el que exista esto se traduzca en que las personas que viven allí van a tener una oportunidad, ¿no? Ahí me he permitido poner una cita de un artículo y resumiría las fortalezas doctrinales, digamos, que creo que tenemos en que el concepto ha evolucionado, la definición del problema, y que tenemos que profundizar en esa definición. El papel determinante de las políticas, tener bienes patrimoniales no garantiza que vayan a ir las cosas bien. Y tercero, no hagamos el automatismo, es decir, uno hace esto en patrimonio y de pronto esto es un factor de desarrollo económico, porque si no complejizamos todo, las cosas no funcionarán, ¿no? Después, de la experiencia que tenemos y lo que hace la gente, por ahí hemos visto hemos visto 5 líneas de orientación de los proyectos que pueden servirnos para hacer una taxonomía de las iniciativas, ¿no? Los que están orientados a proyectos que son a la par productivos y turísticos, el del Valle Salado en Álava, los palomares en Tierra de Campos, que crías palomas y a la vez la gente va a ver los palomares, el Valle Salado que saca sal y la gente va a ver el turismo, o sea, esa mezcla. Los que están centrados en la formación del talento local o en la atracción del talento, lo de pueblos abandonados, la formación en oficios perdidos, es otro y hay que valorar cada uno qué puede aportar a la estrategia que nos fijemos, que decíamos en la transparencia anterior. Los cambios de uso para traer, oiga, esto no tiene a lo mejor una salida porque la agricultura vaya a ser de otra forma o porque vayamos a lograr traer agricultores de trigo, pero a lo mejor sí, o pastores, pero sí podemos, o alfareros, pero sí podemos traer personas que estén en estancias largas. Pienso, por ejemplo, en los Erasmus, no va a traer pastores, pero sí una escuela de pastores, temas de nómadas digitales, que habría que hacer cambios en la legislación y hay alguna iniciativa muy interesante por ahí. En cuarto lugar, lo que está ligado al patrimonio cultural inmaterial o material, la gente que el turismo de su localidad lo fija en las fiestas patronales, en puntos de la cosecha como la vendimia, en espectáculos concretos, en fiestas gastronómicas, en lo que sea. Y el quinto, los que están centrados en el turismo, como son las ciudades patrimonio y los pueblos más bonitos que están totalmente especializados, ¿no? O sea, creo que hay un abanico de experiencias grande que podría servirnos para orientarnos sobre cómo proceder en el futuro, ¿no? Y finalmente, en esta parte, algunos de los retos que yo creo que debemos plantear, ¿no? El primero es la definición de políticas públicas específicas, que es algo que va más allá de los recursos, que se inscribe, como he dicho desde el principio, en la conceptualización. Afrontamos problemas públicos, nos dedicamos a resolver problemas públicos y, por tanto, lo primero es definir dónde estamos y proponer políticas públicas para ello, ¿no? El tropismo habitual en el debate del país es cuánto dedican otros a esto, cuánto dinero, un 5, un 2% del PIB, un 0,5%. Bueno, esos debates que no son, desde mi punto de vista, son muy poco profesionales, porque, por ejemplo, garantizar que el 5 o el 6% del dinero del país va a ir a educación no garantiza que los niños tengan una mejor educación, las niñas tengan una mejor educación, porque pues, te gastas el dinero, pero tiene que tener los maestros, las maestras, tiene que tener los programas, tiene que tener la cultura de las familias, tiene que tener un tejido empresarial capaz de absorber los conocimientos que usted brinda a estas personas. O sea, yo ahí insistiría mucho en la conceptualización, en que hiciésemos políticas de qué hay que hacer, cuál es el problema público que queremos resolver y en tener lo que en políticas públicas llamamos una teoría de la intervención. Este es el problema y esto es lo que voy a hacer. En el caso de educación que hemos citado antes, pues, ¿quién le dice a usted que comprando ordenadores a los niños o regalando ordenadores a los niños saben más matemáticas? ¿Dónde lo han leído? ¿En qué sitio? ¿No? Bueno, eso, por tanto, de política pública y teoría de la intervención sería el primer punto.
El segundo, con un consenso, lógicamente. El segundo sería la necesidad de inversión acorde a un plan que supere los esfuerzos puntuales. Vivimos en un sector en el que todo el mundo se ha acostumbrado, porque es la lógica de la subvención de la administración, ¿no? Sacas convocatorias, la gente se presenta y tú recuperas la iglesia, haces un plan de explotación de una... En fin, esto tenemos que darle... una vez que tengamos la primera parte, pues una política que supere esto de que hay subvenciones para arreglar cosas, tenemos un plan para desarrollar un sector, un producto, darle amplitud, ¿no? Luego, la necesidad de formación, las específicas del mismo y siendo coherente con la anterior, las de los gestores de los destinos que son determinantes, ¿no? Desde pueblos pequeños, pueblos más grandes, ciudades, las diputaciones, las comarcas, pues tener algo un poco con cierto empaque que presentar las empresas que van a poner en marcha negocios, políticas específicas de promoción que habrá que poner en marcha. Nosotros ahora estamos desarrollando la plataforma inteligente de destino y una de las cosas que estamos haciendo es decir, bueno, esto, pues, todo el mundo habla de datos y normalmente son datos que producen otros con otros propósitos. Las telefónicas o las operadoras de telefonía, perdón, o las tarjetas de crédito producen datos para sus propósitos, explotan los datos que genera su modelo de negocio, pero eso no quiere decir que esos datos sirvan para que nosotros hagamos cosas. Y entonces hemos lanzado una iniciativa con 24, creo, casos de uso, llevamos ya, uno de ellos el de patrimonio, que ha salido el otro día la licitación, y lo que pedimos es, dígame qué problema público quiere resolver, problema público en el sentido de política pública. Ahí te lo acaban de mandar. Está ahí con micrófonos abiertos por ahí, ¿no? El decir después qué problema público hay que resolver. Segundo, qué modelo de datos tiene eso. Una vez que sé que esto es lo que tengo que hacer, qué datos necesitaría saber para resolver esto. Y muchas veces, la mayoría, serán datos que nadie está recopilando y que nadie está produciendo. Porque nadie, por ejemplo, ha dicho cuál es el problema de los cruceros, cómo se gestiona un crucero, con qué modelo de datos, qué cosas tendría usted que saber para gestionar bien un crucero. Eso no sé, hay que construirlo. Tercero, qué capacidades de intervención y quién sería la gente que tendría que intervenir, público, privado, público, lo que fuera. Cuarto, qué tecnologías harían falta. Aquí luego me referiré a ello. Y quinto, la semántica para que podamos agregar los datos de forma nacional y compararlos todos, ¿no? Luego está la necesidad de educación patrimonial, que no es la necesidad de formación profesional para el sector, para los gestores, sino la de la ciudadanía. Viajo mucho por trabajo únicamente, pero me deprimen cuando llego a los sitios, preguntas a gente joven por monumentos, por nombres de calles, y no hay ni siquiera curiosidad muchas veces, ¿no? Ayer que estuve en Jerez de la Frontera y en Cádiz, en unas reuniones con la Diputación y con el Ayuntamiento, un nombre precioso de una calle, Aladro, y ¿sabes esto qué significa? Significa arado en castellano antiguo, en una expresión antigua. Bueno, pero que nadie tiene ni siquiera esa curiosidad, ¿no? De sus sitios, sus monumentos. Luego, finalmente, la necesidad de nuevas métricas, más allá de los parámetros de conservación, la gestión turística de los bienes, la visión de los residentes, eso con qué indicadores los vamos a medir, ¿no? Y tenía que ser también alguna reflexión. Luego que hemos hecho, esto es la parte de publicidad institucional, digamos, que es el que hay un plan de sostenibilidad que de 1.900 millones que tiene que entre sus ejes de actuación está en los temas patrimoniales, la estrategia de producto turístico, que para mí es brillantísima como está concebida, ¿no? También hace referencia a productos, que se ha publicado hace poco la orden para el patrimonio, que nosotros hicimos algo del Camino de Santiago que está a punto de resolverse, pequeñito, eran 5 millones de euros, pero tuvo muchísimo éxito, creo que son 14 los proyectos que se presentaron y 9 creo que se han seleccionado. Y con esto yo terminaría la parte de lo que es el cómo
concebimos el turismo, que es una política pública en la que los destinos, los gestores públicos han sido tradicionalmente desatendidos y las pymes que dan soporte real a la experiencia del turista también. Hablamos de hoteles, de alquileres de coches, pero no de los bares, los pequeños restaurantes que no están en las cadenas de distribución muchas veces, ¿no? En segundo lugar, que aparte de ser una política pública, y este criterio ha sido refrendado por la OMT, como decíamos, y por otros actores cuando hacen modelos de competitividad, sin embargo no está en el discurso. Hay un modelo que es el de destinos turísticos inteligentes que cabe a nuestro país el haberlo llenado de contenido formalizado con indicadores, lo estamos exportando. Hay un buen número de lugares en Iberoamérica que lo han adoptado. Yo el domingo me voy a Montevideo, que firmamos con ellos el que lo hagan, y después a Cuba, Cayo Largo del Sur, donde también van a implantar nuestro modelo, y que fruto de la experiencia que hemos ido teniendo, tenemos pues algunas cosas claras de evolucionar el concepto, como he dicho, de evolucionar las métricas, y algunos ámbitos de actuación que creemos que tendríamos que tener, ¿no? Las cosas que nosotros hemos hecho, por si os sirven de algo, ¿no? Pues son el crear un grupo de trabajo en el seno de la red de TI, que estable para hacer estos temas, que puedo mandar la documentación por no entretenernos aquí, pero está, si veis, tenemos bastante pensado el qué cosas debe hacerse, la gobernanza y el turismo patrimonial, la gestión sostenible y autosuficiente, digitalización y gestión de las personas. Os puedo mandar la documentación completa, creo que está disponible en la página web, pero si no, en todo caso la mandaría. Después hemos hecho un esfuerzo, la ventaja de tener una red es que de 430 miembros es que hemos recopilado buenas prácticas, esto está publicado, publicamos 40 buenas prácticas de qué se había hecho para usos turísticos en este ámbito. Bueno, lo tenéis, no es que sea fácil ahora exponer las 40, pero que sepáis que están aquí 40 experiencias que pueden ser de utilidad para tener ideas. Y después, que hicimos en su momento y nos hizo pues la verdad mucha ilusión y nos salió bastante bien, y ahora la Diputación de Soria y otras administraciones han presentado un plan que de alguna forma se inspira en el proceso de conceptualización que nosotros desarrollamos para ellos, para el producto turístico celtíbero en Soria, que les hicimos un análisis interno, externo, nos reunimos con mucha gente, les pasamos, categorizamos los recursos, les hicimos una propuesta de qué personas, del número de personas que podrían esperar atraer, de qué forma, en fin, y con eso salió, por cierto, un grafismo muy bonito también, y se lo presentamos a la Diputación y, como os decía, lo han asumido. Y luego hemos hecho un proyecto en el que yo estoy muy implicado personalmente y que es de las cosas más bonitas que he hecho aquí, aunque no tenga mucho dinero asignado por ahora, que es la estrategia de creación y consolidación de productos turísticos del sector primario, ¿no? Lo hicimos con El Ejido, el Valle de Jerti, Lanzarote y Villaluenga del Rosario en la provincia de Cádiz. Un primer análisis, nos ayudó la Universidad Politécnica de Madrid, que hay un grupo que es experto en este tema, y luego hemos lanzado, una vez que teníamos esos pilotos estudiados, pues cómo formar una estrategia para hacer esto, y hemos diseñado un modelo que es largo de contar, me quedan 3 minutos, ¿no? Para dar tiempo a vuestras preguntas cumpliendo el horario, que era estos 5, ¿no? La comarca de la Sidra, el Goierri, el Valle de Lozoya en la Comunidad de Madrid, Menorca y Guadajoz y Campiña Este de Córdoba en Andalucía, para que el olivar, por ejemplo, pues se convierta también en un producto turístico, para que una factoría de quesos, para que un pastor pueda ofrecer que la gente pueda con él pasar un día en el campo y hacer una excursión de 15 o 20 kilómetros con las ovejas o con las cabras y conocer ese mundo. En fin, cómo eso se puede hacer y cómo eso puede ser un complemento de rentas para personas que viven en el territorio, pues es algo en lo que estamos trabajando ahora, ¿no? Estamos en ese proceso, y estas 3 aportaciones, o 4 mejor dicho, son las que nosotros hemos hecho, ¿no? Por una parte, construir un grupo de trabajo estable,
en el que podéis contar o participar. Segundo lugar, recopilar experiencias y irlas actualizando constantemente. Y en tercer lugar, hemos hecho un producto, hemos hecho cuando se nos ha requerido, de apoyo para definir productos que tienen que ver con el patrimonio, como este de Soria. Y en cuarto lugar, este proyecto que es, yo creo, de los más bonitos que he afrontado estando aquí, que es el de convertir productos del sector primario en productos turísticos. Y por mi parte, pues lo dejaría aquí y encantado de atender vuestras preguntas, ¿no? Pues venga, ¿alguna pregunta? Joaquín, ¿tienes la mano levantada? Habla. Reiterar mi agradecimiento a Enrique por su colaboración con el G100 y por su intervención. Pero bueno, y para ser breve me gustaría incidir en dos cosas que ha tocado un poquito de refilón, pero que a nosotros, dentro de los proyectos que estamos haciendo en el G100 y en el Hueco, nos interesan especialmente. En primer lugar, se ha referido a los nómadas digitales, ¿no? Nosotros entendemos que los nómadas digitales puede ser un nicho muy interesante para los pueblos de la España escasamente poblada. De hecho, estamos trabajando en una iniciativa dentro de la Red Nacional de Pueblos Acogedores, que es una red que impulsamos desde el Hueco hace 1 año y medio, que está compuesta en este momento por 33 municipios menores de 5.000 habitantes. Y hemos visto en este año y medio que, curiosamente, algo inesperado, algo que nos sorprendió, que hemos recibido centenares de solicitudes de información de ciudadanos extracomunitarios que quieren venir a teletrabajar a España, quieren venir a vivir temporalmente a España, a los pueblos de la España escasamente poblada. Estamos pendientes de la aprobación o de la puesta en marcha ya definitivamente del visado de nómadas digitales. Y mi primera pregunta sería para Enrique, sería que si desde Segitur a los nómadas digitales se les ve como turistas, como trabajadores, si es un fenómeno en el que se cree o simplemente piensan que esto es una moda, o bueno, una palabra, si merece la pena profundizar en este asunto de los nómadas digitales en los pueblos, ¿no? Porque ya sabemos que es un movimiento muy urbano, conocemos la experiencia de Tenerife, que nos la contó Eva López el otro día, un miembro también del G100, ¿no? Y mi segunda pregunta, también muy breve, que también es un tema que ha tocado refilón y nos interesa mucho, es el de los datos, ¿no? También estamos trabajando en una iniciativa para presentar un proyecto a la Unión Europea sobre gestión de datos de empresas privadas que nos ayuden a diagnosticar qué está pasando de forma instantánea, ¿no? En tiempo real, qué es lo que está pasando en los pueblos de la España rural. Y sobre todo poder generar modelos predictivos de qué es lo que va a pasar, ¿no? Modelos en función de ese dato. Mi pregunta ahí es muy concreta. ¿Ellos están encontrando facilidades por parte de las empresas privadas para prestarles esos datos y que Segitur pueda cocinar esos datos en beneficio de todos, o todavía hay mucho trecho ahí en esa gobernanza, dijéramos, de los datos? Por la segunda, voy a empezar por la primera, nómadas digitales. Yo creo que es que el reto es desvacacionalizar el turismo. Os decía al principio que hay una concepción que es muy sesgada hacia un producto, hacia una zona geográfica, y hay otra concepción que es la de que en todo el territorio hay atractivos y que está ligado a generar productos. Entonces yo creo muy firmemente que es algo muy positivo pensar en nómadas digitales, y cada vez hay más iniciativas que lo están haciendo, ¿no? Hay una iniciativa también que os pondré en contacto con esa persona para que lo conozcáis, porque es algo que es paralelo a vuestro enfoque, que es el de nómadas digitales corporativos. Cuando hablas con gente, cuando es una empresa en la que como opción, yo que sé, Microsoft o Amadeus, que le da a 50 trabajadores, 60 trabajadores la posibilidad de irse allí incluso con sus familias, tener un colegio y estar un semestre o cosas así, ¿no? Bueno, entonces, hay gente trabajando en eso, está siendo bien recibido por muchísimas grandes corporaciones en Europa. Bueno, y o sea, que hay muchas reflexiones en ese sentido, y todo lo que estamos viendo con el problema de la vivienda, la única forma de pinchar eso es que España, une libre, como decía Franco, no sé, pero grande seguro, ¿no? Entonces, hay un montón de lugares en los que podría estar la gente, ¿no? Ahí estoy de acuerdo con vosotros, o sea, que todo
todo el apoyo y que sepáis que se está moviendo, y bueno, lo sabéis ya. Y luego, fijaros en temas como los Erasmus, ¿no? Nunca hemos pensado en Erasmus, vienen aquí a una universidad y bueno, está muy bien, pero ¿y si hiciéramos, yo qué sé, en sitios que solo tenemos nosotros, el mozárabe, pues solo existe en España, o restauraciones, ¿por qué no hacer Erasmus de arquitectura que se vayan a vivir, o de esto del mozárabe, por ejemplo, o de ganadería, que las prácticas se desarrollen? O sea, que yo creo que tenemos que darle una vuelta a todo para desvacacionalizar y para traer gente que se tire periodos largos en nuestro territorio, ¿no? Por tanto, sí, y ahí nosotros no tenemos competencia, pero sí tenemos posibilidad de apoyar con estudios, de apoyaros con otras cosas. ¿Qué os recomendaría? Que va a salir la segunda convocatoria de experiencias, que estuvieseis ahí pendientes. Es un proyecto que ha diseñado muy bien María Velasco. Creo que no en vano es profesora formalmente, es impecable el proyecto que ha presentado. Entonces yo pensaría en alguna iniciativa vuestra ahí, o que la gente que se está presentando a los planes de sostenibilidad, que tiene capacidad para generar producto también, son 1.900 millones, es los muchos sitios en los que vosotros estáis, convencer a la gente, diputaciones, comarcas, lo que sea, que lo incluyan, ¿no? Estaba ya la segunda convocatoria hecha, pero falta una tercera aún, ¿no? Y luego cualquier cosa que se os ocurra, pues me lo comentáis, ¿no? Y respecto a lo de los datos, la capacidad de predicción, de la que yo dudo, pues se puede anticipar, pero tanto predecir ya es mucho, ¿no? El problema de los datos es que primero no están ligados a ningún conjunto de problemas públicos. Entonces, yo no me sirve nada tener los datos de telefonía, pongo un caso gráfico, en Benidorm, en la misma antena aparece el tipo que está en la planta 16 en un restaurante de lujo, el que está en la planta 8 durmiendo y el que está en un pub barato de irlandés bebiendo cervezas, aparecen los tres allí. Ni están pernoctando los tres, ni están haciendo lo mismo, ni son lo mismo. O sea, son datos concebidos con otra lógica, que no se acomoda a la gestión de nuestros problemas, ¿no? Entonces, no son datos normalizados. Cada proveedor te dice que un turista es una cosa, un visitante es una cosa. O sea que en esto, cuando uno sofistica un poco las cosas, pues no es tan claro que datos que se producen para otra cosa sirvan del todo o para explicar eso. Esto ya lo reconoce el propio sector, que dice en su conjunto pues que hacen falta un ramillete de fuentes de datos para ser capaces de afrontar un dato. Nosotros, como decía, hemos ido más allá. Hay que generar problemas, hay que saber qué quieres medir. O sea, si el PIB se medía es lo que medimos ahora la economía, y luego los ODS, y antes la contabilidad nacional. ¿Por qué? Porque de la definición del problema surgen las métricas. ¿Qué necesitamos? Una métrica nueva. Una métrica distinta, con datos normalizados, de ahí la importancia de la semántica para que nos podamos comparar, agregar datos, dar pistas de las cosas. ¿Cómo vamos a informar siquiera al pueblo al lado si cada uno mide o define como quiera? Si cada uno define el turista como quiera, el visitante como quiera. Bueno, en fin. Y luego que frente a lo que se decía al principio, cada vez lo confiesan más, esto está plagado de errores, pero errores de bulto, ¿no? Yo he recibido informes en la pandemia con un 60% de suecos en la carretera. ¿Qué ha pasado? ¿Ha habido una bomba nuclear allí? Bueno, cosas ¿y qué obedece al final? Pues a que hay una pieza de un coche que emite no sé qué. Vaya usted a saber que los tacógrafos de los camiones son suecos. O sea, que al final ahí hay muchas cosas, ¿no? Pueblos que conozco muy bien, pues tengo casas desde hace 20 años, como Sanjenjo, que yo ahí casi he nacido allí, mis hijos, mi mujer, yo, todos, ¿no? Nuestros amigos, todo el mundo, vivimos allí regularmente. Bueno, pues que tenía, según datos que me proporcionaban con toda certeza, un 25% alemanes, y jamás he ido ningún alemán por allí. Ibas a en el turismo, nunca he ido en un alemán a preguntar. Eso fui a preguntarlo al caso Chorromina. Oye, ¿alguna vez he venido por aquí un alemán? Nunca. Bueno, ¿por qué? Porque puede ser zonas de frontera que están cerca. O sea, no hay que sacralizar esto. Todo está con errores, no está normalizado. Son una fuente valiosísima de información, ¿no? Donde yo pondría énfasis, por supuesto que aquí, pero estos datos se producen con la lógica de sus modelos de negocio, no del nuestro, y me iría más a ¿qué datos necesitamos nosotros para gestionar las cosas? O sea, ¿qué problema público queremos resolver? Y para eso tenemos que definir un modelo de datos, el nuestro. Y los datos de verdad de importancia son los que nosotros seamos capaces de generar. Y además, primero tener claro el modelo de datos, después las capacidades de intervención. Oiga, si no hay alguien en la Diputación para mandar la policía, o alguien en la comarca, o alguien en el pueblo, ¿para qué los datos de seguridad sería ya
frívolo expresarlo así, pero necesitas pensar también las capacidades de intervención. ¿Hasta dónde puedes llegar? Joder, pues mide aquello que puedes resolver. Ten 2 antenas de problemas, pero no te vuelvas loco con los datos y luego detrás no hay nadie para hacer cosas. Luego, la infraestructura tecnológica, que es lo primero que nos venden, y, eso no y cuando te lo venden como si fuera neutro, ¿no? Usted trae pegado una definición del problema. Que será inconsciente, pero trae definición. Si empezamos por la tecnología, la liamos. Aparte que es un mundo lleno de piratas, porque te venden lo que tienen, no lo que tú necesitas. Y hacen muy bien, muy legítimamente. Pero digo, nosotros como la otra parte decimos, oiga, no, ¿qué definición? Yo qué quiero resolver, qué modelo de datos tengo, hasta dónde puedo llegar para saber qué tengo que medir. Bueno, no es una curiosidad del trivial, sino una política pública lo que estoy desarrollando. Y luego ya hablamos de tecnología y hablamos de semántica y de normalización, o todo esto no servirá para nada, ¿no? Los datos, por tanto, de interés son los datos de nueva generación, los datos que nosotros vamos a construir para hacer las cosas que nosotros podemos hacer. Y luego ha habido muchísimas payasadas, casi sí, ya hablando majaderías por lo menos, con estos datos, que si es el petróleo, el oro, no sé qué, vale, los datos no son nada, y estas chalauras de que los datos son el petróleo y no sé qué, pues hace que la gente los meta en un cajón, los guarde bajo 7 llaves, no se lo digan a su mujer que los tiene en casa escondidos, en fin, esto no sirve para nada, porque los datos son un elemento de una receta. Para hacer la paella se necesita arroz, pero usted puede tener kilos de arroz en su casa y no pasa nada. O sea, los datos sirven para producir servicios. Pongo por caso, el vuestro, los datos en que, por ejemplo, tenemos que estar interesados todos los que creemos en el mundo que vosotros representáis. Ya que la gente, por cierto, se ha logrado hace poco, estoy muy contento, que lo que vemos es el Plan Nacional de Territorios Inteligentes, los 11 millones que habíamos destinado a los servicios públicos 4.0, esto es en el mundo rural, se llama Territorios Rurales Inteligentes, lo han desbloqueado en Red.es, ¿no? Es una gestión de la que me siento muy orgulloso. Bueno, esto que hacemos es producir servicios. Tú, para dar una beca a una persona en el móvil, puesto que es un desgaste ir a pedirlo, no pedirlo, sabe pedirlo, bueno, joder, pues tienes el dato del señor, de los hijos que tienen, la edad que tienen, tienes el dato del colegio, tienes el dato de la renta, tienes el dato de todo, joder, pues produces automáticamente el servicio, pero los datos no sirven para nada, ni tienes que tener los datos. Tú dices, produzco el servicio beca con estas, y mi política pública es, a los niños, niñas, esto, a las distancias esto, a los idiomas, lo produces tú la política, y una vez que tienes la política, llamas a bases de datos que ya existen, que no tienes ni por qué tener, ni por qué conocer siquiera, más otras que necesites de generación propia, y entonces produces el servicio, y hago una llamada al padrón, hago una llamada al colegio a las notas, hago una llamada a la declaración de la renta, hago una llamada no sé qué y produzco el servicio beca. Yo no tengo que tener datos de nadie. Y lo difícil es definir el servicio. Y luego identificar el modelo de datos sería el conjunto de cosas que tengo que hacer para poder producir el servicio. O sea que pues yo me enfocaría más ahí que a pensar en datos en abstracto. Y luego, o los datos están normalizados, o no, normalizado significa semántica, o no sirven para nada, porque no los pueden ni comparar, ni agregar, ni nada parecido, ¿no? Okay. ¿Alguna pregunta más? Amenazo con responder. Bueno, pues entonces, Marina, sorpréndenos. Bueno, muchas gracias. Enrique también. O sea, me ha encantado. Decíamos que estas charlas tenían que ser inspiradoras, ¿no? Vamos, que yo me he llenado aquí de apuntes la hojita y he visto por ahí apuntar a vosotros y a vosotras también, o sea que os ha inspirado bien Enrique, ¿no? Además, nos ha dicho que hay una base de datos con 40 experiencias al menos, así que bueno, ya tenemos para leer las próximas semanas. Me viene al pelo, Roberto, también para contar un poco cuáles han sido los resultados de estas últimas 2 semanas. Hoy hace 2 semanas que nos vimos solamente, y en 2 semanas han ocurrido muchas cosas, se han producido muchas cosas. Yo también voy a compartir la pantalla con vosotros, aunque ya sabéis que luego, después, distribuimos los resultados entre todos, pero vamos allá. Hemos dividido los resultados en 2 partes. Por una parte, hemos hecho una síntesis de los principales insights, los principales hallazgos que hemos tenido a lo largo de estos días, que habéis rellenado los formularios, y a partir de ahí, y también escuchando vuestras propias ideas,
hemos formulado una serie de propuestas de proyectos, una lista que vamos a ver con vosotros ahora, que ni mucho menos es una lista cerrada, sino que pretendemos también, rizando otra vez el rizo, que sea una fuente de inspiración. Así que vamos entonces primero con los resultados y después con esa propuesta de proyectos. Cuando hablamos de retos, ¿cuáles son los principales retos que habéis identificado? Lo hemos dividido en dos partes. Los retos, digamos, que más veces han aparecido en vuestros formularios y que por lo tanto vosotros les habéis dado más importancia, o bien por volumen, por cantidad, o bien porque vosotros mismos cualitativamente habéis manifestado que son esos problemas importantes en los que os gustaría centraros en este área de trabajo. Cinco retos principales. Habéis hablado de cultura, de que la cultura no se percibe como una industria con capacidad productiva económica y por lo tanto tampoco se explotan sus capacidades o las oportunidades que pueda conllevar para el desarrollo económico, productivo y el desarrollo social de las zonas. Como segundo reto, una visión economicista de los servicios a la ciudadanía. Esto desde luego no es una exclusiva de este grupo, sino que se repite en el resto de grupos también, el percibir los servicios como un elemento del cual hay que obtener una cierta rentabilidad económica. Y en ese sentido la cultura pierde porque la cultura, si se percibe como un bien de consumo, es un coste y no es un elemento de inversión y no se entiende como inversión de impacto. Como tercer reto habéis mencionado la propia autopercepción que existe dentro de las zonas rurales hacia las propias capacidades. Esto engancha muy bien con lo que comentaba Enrique sobre ese desconocimiento, desinformación o, bueno, no sé, desformación que existe por parte de la propia gente que habita el medio rural, el desaprovechamiento de bienes muebles y de patrimonio, que es causa y efecto de que puedan llevar a cabo iniciativas culturales, artísticas e interesantes dentro de este campo. Y por último, todo aquello que tiene que ver con la conservación y el cuidado del patrimonio, también con la actividad cultural, turística, y que manifestáis está profundamente desprofesionalizado. Esto también lo ha mencionado Enrique. Además, mencionáis que existe una ausencia de redes, tanto a nivel local como a nivel territorial, como a nivel entre profesionales, agentes, entre players del sector que favorezcan el intercambio de información y que pueda generar esas sinergias, esos flujos que puedan ser positivos para poner en marcha iniciativas. Esto como principales retos que habéis identificado. ¿Qué otros retos habéis mencionado? Habéis hablado, que esto tampoco es una exclusiva de este grupo, habéis hablado de que existen medios insuficientes dedicados a la conservación del patrimonio, la ausencia de coordinación entre municipios cercanos, la propia idiosincrasia demográfica, que al ser escasa y poco diversa, pues impide que exista una masa crítica suficiente como para poder generar propuestas o iniciativas que resulten de interés. Habéis hablado una vez más, y esto se repite permanentemente, de todo lo que tiene que ver con el despliegue de infraestructuras de comunicaciones y de telecomunicaciones. La vivienda, que como sabéis es un tema que tratan en otro de los grupos, en el grupo de sostenibilidad, pero que vosotros aquí también lo mencionáis como uno de los retos que impiden desarrollar iniciativas culturales, patrimoniales y artísticas de interés. La existencia de un relato rural alejado de la realidad y que se construye desde un punto de vista muy urbanita. Se percibe el medio rural o bien como algo totalmente idealizado y que por lo tanto se convierte en una especie de parque temático que ya salía a relucir en la reunión del otro día, o bien una visión prejuiciosa que a veces hasta se alimenta desde los propios medios de comunicación, que no son incompatibles entre ellas, o sea, se pueden tener las dos visiones al mismo tiempo. Habláis también de planes generales de ordenación urbana desfasados y que por lo tanto
están impidiendo en la práctica el aprovechamiento de determinados recursos patrimoniales. Y luego, por supuesto, otro elemento que también aparecía el otro día y que mencionáis como un reto a abordar es todo lo que tiene que ver con ese coeficiente de estacionalidad ligado al turismo vacacional, ¿no? Aquí me he apuntado yo lo que decía Enrique ahora, que hablaba de desvacacionalizar el turismo, ¿no? Bueno, pues algo parecido a eso. Esto como otros retos identificados. ¿Qué habéis mencionado? Os preguntábamos en el formulario también, ¿con qué soñáis? ¿Qué os gustaría? ¿Cuál sería ese horizonte de futuro que quisierais alcanzar, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hemos también hecho un ejercicio de síntesis. Habláis de la puesta en valor del patrimonio material e inmaterial, que exista un reconocimiento de ese patrimonio tanto a nivel interno como a nivel externo, que los pueblos, por lo tanto, se conviertan en algo atractivo, no solamente para visitar, sino también digno de conservación, que pudiera existir una actividad cultural continua y además que los habitantes del medio rural participaran de la generación de esa actividad, que pudiera existir una actividad productiva ligada a servicios turísticos y que además estuviera desacoplada de ese factor de estacionalidad, la percepción de la vida en el pueblo como una alternativa válida al medio urbano, no en conflicto con, sino como una posibilidad más vital, en igualdad de oportunidades y de condiciones, por tanto, que sería el medio urbano, la existencia de una industria cultural y turística en las comunidades locales y la posibilidad de que pueblos y comunidades locales se conectaran entre sí y habláramos entonces, por tanto, de territorio desde un punto de vista global o desde un punto de vista holístico. ¿Qué oportunidades y fortalezas serían aprovechables en este contexto, según lo que habíais mencionado vosotros en vuestros formularios? La percepción de que existe una calidad de vida, parece que esto es algo que, sobre todo a partir de la pandemia, pues todo el mundo da por hecho, ¿no? La vida en los pueblos tiene una calidad superior a la que pueda existir en entornos superpoblados. La riqueza del patrimonio material e inmaterial es curioso porque parece que todo el mundo reconoce que existe esa riqueza y sin embargo luego, ya lo hemos visto dentro de los propios habitantes del entorno rural, se desconoce la valía. Tendencias favorables que existen a nivel global, como es el eco-friendly, el slow life, ¿vale? Y que, como decía, se ha potenciado mucho, sobre todo a partir de la pandemia. La propia autenticidad de los entornos rurales en contrapartida a lo que puede ser el entorno urbano, ¿no? Que es un entorno mucho más homogéneo. En las ciudades todas se parecen entre sí y, sin embargo, el entorno rural, cada pueblo, cada comarca es diferente. Las nuevas tecnologías lo mencionáis como una oportunidad a aprovechar. ¿Por qué? Porque nos va a permitir no solamente facilitar la comunicación y el acceso a servicios, sino que además nos permite participar de la producción y el propio tamaño del medio rural que le hace un lugar idóneo para poner en marcha proyectos culturales que involucren a toda la comunidad y que de alguna manera es aprovechar un concepto que ya existe en el medio rural, ¿no? Y es ese concepto de vivir en comunidad, trabajar por el bien común. Las personas que viven en los pueblos se han acostumbrado, pues porque en parte porque forma parte de su propia supervivencia, ¿no? Y se han acostumbrado a trabajar de manera muy colaborativa. Y pensáis que eso es una fortaleza que hay que aprovechar para poner en marcha iniciativas. ¿Qué recursos son los que consideráis clave para poner en marcha iniciativas dentro de este área? Habláis de financiación, pero no solamente financiación pública, sino también financiación privada. Y mencionáis la inversión de impacto. Habláis de profesionales y técnicos acostumbrados a presentar proyectos sobre todo ante las administraciones públicas. Aquí una de las cuestiones que mencionáis como muy necesaria es que, puesto que existe una cierta desprofesionalización de los agentes que trabajan en materia turística, cultural, dentro de lo que es el medio rural, pues eso impide que tengan acceso a según qué tipo de instrumentos financieros que puedan ser de utilidad, porque no tienen la capacidad
a veces por tiempo y otras veces pues por competencias, no tienen la capacidad para desarrollarlo, ¿no? Mencionáis como un recurso clave a los ayuntamientos, que tienen que cumplir esa doble función, tanto de valedores, portavoces de las necesidades de sus ciudadanos y ciudadanas, como de intermediarios con administraciones de índole superior. Habláis de compañías y empresas, mencionáis la necesidad de que las organizaciones lucrativas, que son las empresas, se impliquen también en el desarrollo turístico, cultural, patrimonial de los pueblos. Habláis de la necesidad de contar artistas y profesionales que tengan una sensibilidad especial hacia el entorno rural, de espacios públicos que pudieran ser susceptibles de convertirse en promotores de la actividad cultural y artística. Habláis de la implicación de todo el tejido social, habláis de una manera muy especial de las empresas locales, pensáis que pueden ser un recurso a activar dentro de las comarcas y que puede ser muy interesante, y luego de comisiones y organismos que facilitasen la interacción entre municipios, ¿no? Precisamente para facilitar esa coordinación o esa visión estratégica global que echáis en falta. Esto en cuanto a recursos clave. Perdón, medios de comunicación, se me pasaba. Medios de comunicación también los mencionáis como recurso a tener en cuenta, profesionales y técnicos acostumbrados a trabajar con la tecnología. Este es un elemento muy importante que ha salido no solamente en este grupo, sino en todos los demás. Bueno, quizá exceptuando al propio grupo de economía digital, claro, que para ellos es algo innato, ¿no? Pero para el resto de grupos, todo el mundo parece que está de acuerdo en que la tecnología es una herramienta que hay que empezar a utilizar y, sin embargo, tienen grandes dificultades en aterrizar la tecnología como algo útil para crear servicios. Esa traducción, ese traslado de la tecnología como herramienta a la tecnología como servicio es donde parece que encontráis dificultades. Habláis de poner en valor experiencias y que puedan ser susceptibles de replicar en nuestros territorios, de espacios de comunicación que pueden ser virtuales para que los propios habitantes de las zonas rurales participen en el diseño de nuevas iniciativas, democratizando ese proceso de producción, y de asociaciones y organismos acostumbrados a trabajar en el medio local, como son los grupos de acción local. Esto también lo mencionáis como uno de los recursos que habría que activar, ¿no? Para poner en marcha iniciativas. Y aquí sí, aquí ya, este es un poco el resumen sintético de vuestra información, de lo que nos habéis contado en los formularios que habéis cumplimentado, y nosotros, y a partir de vuestras ideas, lo que hemos hecho ha sido una lista, primero un mapa, hemos hecho un mapa de cómo vemos o cómo veis vosotros, no cómo vemos nosotros, sino cómo veis vosotros en los problemas, los principales retos que hemos mencionado y cómo se relacionan entre sí. Si os dais cuenta, esta diapositiva sería algo así como un mapa de causas y efectos. O sea, si colocamos en el centro del mapa los principales retos que habéis mencionado que habría que abordar, el desaprovechamiento del patrimonio, la falta de iniciativas culturales, la propia autopercepción negativa y la cultura percibida como un bien de consumo y no como una industria capaz de producir, y esa visión economicista de servicios, a partir de ese centro que serían vuestros principales retos, hacia arriba planteamos cuáles serían las consecuencias o los efectos que están teniendo directamente esos problemas en el medio rural, la fuga de talento artístico, la falta de atractivo cultural en los pueblos, la propia escasez de oferta cultural, la percepción de la actividad cultural como un gasto, la pérdida de patrimonio material e inmaterial de los pueblos, y hacia abajo las causas que pueden estar manteniendo esos problemas.
y que tienen que ver también con cosas que habéis mencionado vosotros en vuestros formularios, ¿no? Como la ausencia de una actividad cultural profesionalizada, la ausencia de redes de gestión y de coordinación, la propia falta de modelos de gestión o de referentes en modelos de gestión, ¿vale? Esto en cuanto y este sería un poco el dibujo que tenemos de cómo estamos viendo en este grupo el problema o los problemas relacionados con esa falta de actividad cultural y artística. A partir de ahí, ¿qué hemos hecho? Hemos dicho, bien, pues vamos a plantearnos ahora un marco en el cual podamos empezar a desarrollar proyectos e iniciativas susceptibles de convertirse en proyectos piloto para poner en marcha la red de pueblos acogedores, porque no olvidéis que ese es el objetivo. El objetivo de este G100 es no centrarnos en los problemas, sino hacer un recopilatorio de problemas rápido, como el que hemos estado haciendo en este último mes y medio, pero a partir de aquí buscar soluciones. Y hemos dibujado un marco donde poder ubicar esas soluciones y donde tengan cabida esas soluciones. ¿Cuál sería el propósito central que tenemos? Bueno, pues convertir al medio rural en un espacio donde se puedan generar y producir actividades culturales, artísticas, que el propio medio rural sea valedor, propiciador y generador de recursos suficientes como para que la actividad cultural y artística no tenga que ser subvencionada, sino que de alguna manera tenga capacidad de autorregenerarse. Ese sería un poco el planteamiento que nos hacemos. ¿Cómo llegamos a ese planteamiento? Bueno, pues que hablamos de generar oportunidades, tanto desde el punto de vista personal como profesional y artístico. Y para ello trabajamos con 3 líneas, que serían iniciativas y emprendimiento para la producción, oportunidades de desarrollo y capacidades artísticas, es decir, generar un entorno propicio para que tengan lugar esas oportunidades, y del patrimonio material e inmaterial preservado como lo que es, como un activo, ¿vale? Para ello también utilizamos 3 ejes de trabajo, que pueden ser el reconocimiento de la cultura como una industria con capacidad productiva, la autofinanciación del propio proceso productivo y la profesionalización de la actividad. Con ese marco mental, lo que planteamos es una serie de proyectos, como digo, no es una lista cerrada, sino que es una serie de propuestas que es susceptible de enriquecerse con vuestras aportaciones, que serían estas que tenéis aquí. ¿Qué se nos ocurre que se podría poner en marcha? Se podrían lanzar comunidades rurales, físicas y o virtuales, es decir, no es incompatible, se pueden combinar, hacer algo híbrido. Comunidades de artistas a favor de la producción en los pueblos de la red. Entendemos siempre que estamos hablando, por lo menos en primera instancia, estamos hablando de la Red Nacional de Pueblos Acogedores, dando cabida a artistas noveles de la zona y que además se podría complementar con residencias temporales artísticas. Esto podría ser una de las líneas de trabajo. Hacenderas culturales, donde los habitantes de una localidad, guiados por profesionales, pudieran desarrollar obras de arte callejero. Esto no es profundamente innovador, existen ya iniciativas dignas de mencionar en algunos municipios, pero bueno, siempre es un proyecto interesante y además con ese marchamo que hemos dicho ya, que es que los pueblos, cada uno de ellos es distinto, con lo cual esa generación productiva, cultural y artística puede ser distinta también. Otro de los proyectos que hemos recogido es la creación de senderos de zona guiados por códigos QR, donde se pueda detallar la flora, la fauna, el patrimonio y el resto de elementos relevantes. El desarrollo de propuestas culturales relacionadas con la soberanía alimenticia, poniendo foco en los valores y activos propios de cada ubicación. Esto tendría mucho que ver con esa línea que ya ha mencionado Enrique de convertir o trasladar los productos del sector primario, convertirlos en productos turísticos.
Y otra de las soluciones que podemos plantear es la creación de un circuito artístico de creadores rurales itinerante con una promoción y desarrollo virtual accesible a todos los públicos. En ella cabrían tanto talleres de artistas explicando cómo han desarrollado su proyecto en zonas rurales, como talleres en los que participara la propia población y, por lo tanto, tuvieran una capacidad productiva, producir arte. Estas serían las... Voy a dejar de compartir. Estas serían las propuestas que se nos han ocurrido y sujetas, por supuesto, a vuestras aportaciones. Desde hoy hasta el próximo 27 de febrero queremos recibir por correo electrónico todo lo que tengáis que contarnos, propuestas de proyectos, ideas, mejorar las ideas que nosotros mismos hemos propuesto y que, como digo, hemos sacado de vuestros formularios, dándole un poco de forma y intentando de alguna manera recoger el espíritu que habéis manifestado en vuestras respuestas, sometido a ello, ¿vale? Y que por lo tanto, insisto, el objetivo es conseguir al menos en este área un proyecto, y digo al menos porque si es más de uno mejor, que pueda ser puesto en marcha en los pueblos de la red de pueblos acogedores mañana mismo, si es posible, ¿no? Quien dice mañana dice a partir de esos talleres presenciales en los que se formulará el proyecto. Nosotros lo que vamos a hacer es, a partir de vuestras aportaciones, definiremos qué proyecto o qué proyectos vamos a empezar a trabajar en los talleres presenciales, porque necesitamos ya concretar algo y de modo y manera que en marzo, cuando tengan lugar esos talleres presenciales, se pueda ya aterrizar en un proyecto técnico concreto, con hitos, con presupuesto, con lista de acciones, cronograma, etc. Y no sé si tenéis alguna pregunta, os he dejado de patados. Roberto os ha dicho que os iba a poner deberes, lo he hecho, ya lo he hecho, Roberto. Veis que lo hago como que sin se den cuenta, pero lo hago. Y no sé. Joaquín. No te oímos. Ahora, que estaba silenciado. Agradecer a Santi y a Marina también el trabajo de coordinación que están haciendo. Yo creo que el balance de esta primera fase que estamos terminando hoy es un balance por nuestra parte muy positivo. O sea, la participación del grupo del G100 ha sido muy alta, por encima incluso de las expectativas, ¿no? Pensando en que la mayor parte de las personas que formáis parte del grupo sois personas pues que lo hacéis a título voluntario, lógicamente todos, ¿no? Y sobre todo personas ocupadas. Entramos a partir de hoy, entramos en esa fase ya de definición de proyectos. Santi y Marina están, como os han contado, han estado procesando toda la información que nos ha ido llegando a lo largo de este mes y pico que llevamos trabajando. Y el segundo paso, y quizás sea el más importante, es la fase de formulación de los proyectos que la vamos a desarrollar de manera presencial. Esto para nosotros como entidad supone un esfuerzo adicional, pero que bueno, creemos que es necesario. Esa fase presencial la vamos a desarrollar del 6 al 9 de marzo en el Burgo de Osma, el Hotel Virrey Palafox, como ya os comentamos en su día en la hoja de ruta que os enviamos. Va a ser una fase de trabajo súper intensivo en la que, bueno, aquellas personas del G100 que queréis estar en esta fase, vamos a trabajar en cada uno de los 4 proyectos piloto durante un día y medio. Como digo, va a ser súper intensivo y la idea es que cuando terminemos ese día y medio de trabajo, pues nos levantemos con un proyecto innovador perfectamente formulado
eso es muy importante, un proyecto innovador perfectamente formulado y que algunos de nuestros alcaldes y alcaldesas que participan en el G100 especialmente y en la red de pueblos acogedores, pues puedan hacer suyo y se puedan ir a su pueblo con ese proyecto y también muy importante con el matching de alguna de las entidades, de las 20 y tantas entidades potencialmente financiadoras que participan en este grupo de los 100, con ese compromiso inicial de financiación o de cofinanciación, como nos gusta decir a nosotros del proyecto. La parte más importante del G100, como dijimos desde el principio, son los municipios de los pueblos acogedores, representados por sus alcaldes y alcaldesas. Estamos trabajando para ellos, o sea, estamos trabajando para que estos municipios puedan meterse de lleno en proyectos de innovación que de otra forma tendrían bastante difícil, ¿no? Por las características de estos municipios, que son todos municipios de menos de 5.000 habitantes y tienen unos recursos bastante escasos, ¿no? Sobre todo en recursos humanos, ¿no? Para poder trabajar en esta línea. Os quiero anunciar también que esto es un poco un avance, ¿no? de lo que será el final del proyecto. Ya tenemos confirmado que el 20 de abril vamos a presentar el resultado final de todo nuestro trabajo, de estos más de 3 meses de trabajo del G100. Lo vamos a presentar públicamente en Madrid, en el auditorio del Real Jardín Botánico, en el Retiro, con la colaboración de Redella, que es la entidad que nos ayuda, ¿no? para económicamente, ¿no? Para poder desarrollar el G100 y sobre todo la parte presencial, que lógicamente es la más costosa, en la que vamos a estar trabajando de manera presencial. Y también vamos a contar con la colaboración de la Fundación Seres, que también la mayoría sabéis que es una fundación española que agrupa a las principales empresas de nuestro país, a las empresas más grandes de nuestro país, y lo que queremos es contarles a los representantes de estas empresas cuál es el resultado de nuestro trabajo y animarles también a que ayuden, ¿no? A estos municipios acogedores, ¿no? A estos ayuntamientos, les ayuden a poner en marcha estos proyectos. Mi compañero Roberto Ortega, que es periodista de raza, bueno, dice que no nos podemos conformar con proyectos vulgares, ¿no? Él dice que lo que formulemos en el Burgo de Osma tienen que ser proyectos portada del país. Y yo estoy muy de acuerdo con él. O sea, creo que estamos en la disposición de poder abordar, ¿no? Proyectos potentes, proyectos innovadores, a lo mejor no tanto desde el punto de vista económico, porque sabemos siempre que los recursos económicos son escasos, pero quizás eso no sea lo más importante. O sea, a nosotros desde el Hueco, como todos sabéis, nos ha gustado siempre estar un poco en la punta de la lanza, en la vanguardia, ¿no? de la innovación social como herramienta, ¿no? para combatir la despoblación o para revertir el proceso de despoblación, y eso es lo que nos proponemos. O sea, identificar y formular por lo menos 4 proyectos potentes, innovadores. Enrique nos ha dado algunas claves. Creo que ha sido una muy buena intervención la que hemos disfrutado hoy de Enrique. No merece la pena seguir haciendo lo mismo. O sea, Einstein decía que para obtener resultados diferentes no podemos seguir haciendo siempre lo mismo, ¿no? Entonces creo que, hablando en términos futbolísticos, tenemos que abrir el partido por las alas, ¿no? Tenemos que jugar por las bandas y tratar de buscar un poco el desmarque y de tratar de lógicamente con toda la solvencia, ¿no? y sin pensar en locuras, pero sí que tenemos que pensar en proyectos innovadores. En los próximos días, Marina y Santi, que están coordinando este proyecto, se pondrán en contacto con vosotros para contaros un poco cuáles van a ser los siguientes pasos, y simplemente a mí me queda volver a reiterar el agradecimiento a todos y todas por el trabajo que estáis haciendo, que es excepcional. Muchísimas gracias. Estás muteado, Enrique, no sé si... No, que quería, por coordinar, yo estaba redactando en el correo para que a tu atención os manden Joaquín, esta documentación que he encontrado por ahí, ¿no?
aunque lo Sí. tengáis grabado. Y luego creo que sería bueno que os afiliaseis, que no cuesta nada, a la red de destinos turísticos inteligentes, ¿no? Porque eso nos permite trabajar con vosotros de otra forma, ¿no? Vale. También pensar, me ha gustado muchísimo, Marina, los mapas finales, muchísimo, muchísimo, están muy bien hechos, muy bien hechos. Y el que estuvieseis dentro os permitiría que estas cosas fueran aportaciones que llegaran a toda la red, participar en el grupo, y a nosotros nos facilitaría el firmar convenios con vosotros para hacer estudios, incluso sin firmar, sin aportar vosotros nada, ¿no? Decís, oye, ¿qué queremos hacer? Nosotros podemos poner dinero, como estos casos de uso que estamos haciendo, que estamos licitando por 200.000 euros, pues para cruceros, para turismo, para fin, lo que estiméis, ¿de acuerdo? O sea que Sí. a vuestra disposición, ¿vale? Muchas gracias, Enrique. Estamos totalmente alineados. Reitero de nuevo que los protagonistas en este proyecto no somos nosotros, son los pueblos, son los municipios acogedores. Vamos de la mano de ellos y bueno, seguro que en estos próximos días, en estas próximas semanas, podemos trenzar juntos pues un proyecto que nos sirva para lo que al final buscamos, ¿no? Que es contribuir a frenar este problema de la despoblación, a reinventarnos y a buscar, no sé si son nómadas o no sé quién, o Erasmus, no sé quién tiene que ser, pero al final estamos seguros que estamos en un momento excepcional para poder atraer a nuevos pobladores a nuestros pueblos. Muchas gracias. Gracias. En el chat, Laura de la Diputación de Teruel nos pide a ver si podemos más información sobre algunas convocatorias que has hecho tú, Enrique. No sé si les puedes facilitar ese... ¿A qué te referías en concreto, Laura? A toda la documentación está aquí de los 40 experiencias. Vale. De turismo, de la conversión de productos primarios hemos hecho una metodología que ya está escrita y estamos ahora trabajando para perfeccionarla, también os la mandamos. Vale. Cosas de ese tipo, ¿no? Vale. Muy y os bien. mandarán también a la atención de Joaquín la solicitud por si queréis como asociación Sí. como miembro institucional, ¿vale? No cuesta nada, ¿no? ¿Vale? Sí, eso cuenta con ello, pero que sepas que vamos con paquete, o sea, que no somos nosotros solos, que, Sí, lo sé. que vienen nuestros alcaldes y alcaldesas con nosotros. ¿Vale? Muchísimas gracias. Gracias por la invitación y me tenéis con vosotros, que esta es la causa de mi vida. Venga, gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Pues bueno, ¿alguna cosa más? ¿Cuándo es la próxima cita entonces, Marina? Próximos pasos, muy rápido, os lo cuento también. Yo, a mí me gustaría, me vais a dejar otra vez que comparta la pantalla, porque me lo he traído escrito para que no se me olviden los deberes, porque son muy importantes los deberes. Como bien sabe Roberto, los deberes son muy importantes. Entonces, ¿qué me gustaría ahora? Me gustaría que en los próximos días / semanas, sobre esas propuestas que hemos planteado, propuestas de proyectos, porque eso ya serían un primer germen de proyecto, que os hagáis una serie de preguntas para la reflexión, ¿no? ¿Qué consecuencias tendría el poner en marcha soluciones de ese tipo? ¿Qué tipo de impactos tendría a todos los niveles? ¿Qué grupos de interés o qué personas estarían implicadas? ¿Cuáles podrían jugar a favor de obra? ¿Cómo convertiríais esa solución en algo sostenible en el tiempo? Yo añadiría también a título personal qué podríais aportar individualmente o bien como integrantes de una organización superior, ¿no? Me explico. Si trabajáis en una empresa que pensáis que puede aportar algún recurso de tipo conocimiento, terreno, algún activo que digáis, oye, es que esto se podría poner al servicio de, pues yo creo que también sería bienvenido. Es decir, plantearos en esa propuesta de soluciones y en otras que puedan aparecer y que podáis pensar y que podéis plantear, os hagáis esta serie de preguntas. ¿Para qué? Para que nos lo hagáis llegar por correo electrónico hasta el día 27 de febrero, que ese día le hemos puesto como tope para recibir vuestras aportaciones y para poder elaborar una primera descripción de proyecto piloto o de proyectos piloto que poder llevar a esos talleres presenciales del Burgo de Osma. En cuanto a los talleres presenciales, lo ha dicho Joaquín, van a ser talleres muy intensos de trabajo
donde durante día y medio os vamos a dejar comer, porque me han dicho que si no se puede morir la persona, entonces os vamos a dejar comer y dormir, pero lo justo. El resto va a ser trabajo, 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 muy intenso. No son talleres terapéuticos, permitidme la expresión. Hay que venir llorado, Marina. Efectivamente, son que talleres venir. de trabajo. Exacto. Vale, y entonces van a ser pretendemos que sean muy eficaces y muy eficientes en el tiempo y por lo tanto pretendemos que sean muy reducidos en tamaño, ¿no? Estamos pensando en que en cada taller participen a lo sumo 8 personas, precisamente porque más resultaría inmanejable, ¿no? Se convertiría en otro tipo de trabajo, pues más, no sé si llamarlo asambleario, ¿no? Pero de otra magnitud y de otras características. Entonces, si nosotros, a partir de la forma que vayan tomando los proyectos, posiblemente os pidamos participar de manera individual a alguno de vosotros. En cualquier caso, quien tenga un interés especial, porque la propuesta que vaya a lanzar o la propuesta por la que le gustaría apostar piensa que puede aportar algo realmente significativo, también nos pedimos que nos lo hagáis llegar por correo electrónico, ¿vale? Que nos hagáis llegar vuestra intención. Oye, mira, yo me gustaría participar de este taller porque si se pone en marcha la iniciativa que tiene que ver con tal cosa, el proyecto tal, es que resulta que yo tengo una finca donde poder practicar tal cosa. No sé, me estoy inventando, ¿vale? Pero un poco para que veáis la idea, ¿vale? No sé si tenéis alguna duda. Nada, ninguna. Entonces ya no hay reuniones de Zoom. De momento no hay reuniones de Zoom, no. Os libero a todos de los Zoom, que por cierto no me gustan. Me gusta más lo presencial. Yo estoy deseando que llegue el día 6, para que vengáis a mi pueblo, al Burgo de Osma, que es mi pueblo. Lo presencial en condiciones de semiesclavitud, como has anunciado tú, no sé yo. Efectivamente. Pero se come bien, Eso sí, sin duda. En el Burgo de Osma se come muy bien, y no lo digo porque sea mi pueblo. Y es muy bonito también. Bueno, pues nada, muchas gracias por haber encontrado estos minutos para estar por aquí. Gracias. Y a los que nos vayamos ahora en el Burgo, pues ya nos vemos dentro de un mes. Hasta la próxima.